En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, el domingo, día del Señor. Qué bueno podernos sentar un rato a escuchar la palabra de Dios, a permitir que Él nos hable y luego reflexionar eso que Él nos dice, pidiéndole que nos siga fortaleciendo la presencia del Espíritu Santo para llevar a práctica lo que Él nos enseña. La liturgia de hoy nos ofrece el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 44 a 52. Nos presenta 4 cortas parábolas referentes al reino de Dios. Escuchemos al menos la primera de ellas. Aquel día decía Jesús: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Palabra de Dios. Hoy el Señor Jesús nos invita a elegir el reino de Dios. Jesús con su palabra entra en nuestra vida de jóvenes, adultos y ancianos con toda autoridad y delicada ternura. Nos dice que hay una elección que hacer con radicalidad. Es decir, que no puede ser una decisión a medias, tal vez sí, tal vez no. Es una elección radical, sí o no. Esta elección no solo dura hasta el momento de nuestra muerte, sino que va más allá de nuestra muerte y marcará nuestro destino eterno. Qué importante entonces tener un proyecto de vida para el presente, pero también para el futuro. Es la elección del reino de Dios. Decirle a Dios nuestro Padre: quiero que reines en mi vida. Es la elección de aceptar a Dios como nuestro Señor y vivir y pensar como sus hijos, asumiendo los mismos pensamientos y actitudes que tenía Jesús. Parecernos a nuestro hermano mayor, Jesús, Hijo de Dios, hecho de nosotros en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Jesús se comunica con parábolas y su propuesta como objeto de meditación y reflexión está presente en nuestra mente y en nuestro corazón. El reino de Dios, nos dice hoy Jesús, es como un tesoro escondido que un hombre ha encontrado en el campo. Sin pérdida ninguna, va y vende todo lo que tiene y compra el campo, luego toma posesión de ese campo. Ese campo es el reino de Dios. Ese hombre que encuentra el tesoro en el campo eres tú. Por eso el Señor te invita a que vendas, regales, botes todo lo que te sobra. La pereza, el apego a las cosas, al dinero, tu propio egoísmo, tus caprichos que te impiden ser feliz, abandonar todo lo que no te permite crecer realmente como hijo o hija de Dios, para poder comprar el tesoro que se ha encontrado. A Dios, el mayor de los tesoros. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y qué bueno entonces que Dios sea nuestro tesoro para que nuestro corazón esté en Él. Continúa el Señor diciéndonos: miren, el reino es también similar a una perla de un costo inmensísimo que un comerciante encuentra entre la basura de un mercado. Tú eres ese comerciante. El descubrimiento del reino de Dios te tiene a ti lleno de asombro. Por eso, haz todos los sacrificios que necesites, pero toma posesión de esa preciosa perla que es el reino de Dios.
No dejes escapar la oportunidad que tienes. Dios mismo se te presenta como la mejor de las perlas. Y sigue diciendo el Señor, el reino de Dios es como una red lanzada al agua. Recoge peces buenos y malos. Al final, esa red será llevada a tierra y los ángeles ejecutores del juicio de Dios harán la separación de unos y otros. Separarán las obras del mal, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Qué tristeza infinita invadirá los corazones de aquellos que pudieron elegir y no eligieron. Aquellos que pudieron decidir y no decidieron. Tomaron muy poco. La felicidad estaba allí. Era suficiente alcanzar y agarrar la mano de Dios y no soltarnos de Él. Jesús nos habla así, porque para nosotros todavía es el momento de la paciencia de Dios, de la posibilidad de convertirnos a Él, de decirle definitivamente, Señor, quiero estar realmente contigo. Por eso, Señor, quiero hacer parte fundamental de la iglesia, para ser cristiano de tiempo completo. No me conformo, Señor, con ser solamente un espectador. Quiero, Señor, ser un hijo decidido y dejarlo todo para que tú reines en mi vida. Una decisión que vale la pena, pero que nos producirá grandes réditos. El Señor paga con generosidad a quien generosamente se pone en sus manos. Para alentar nuestra elección del reino, la Iglesia nos ofrece el ejemplo en la lectura de hoy, la segunda propuesta para la Eucaristía tomada del primer libro de los Reyes, al rey Salomón. En su juventud comienza a reinar en Israel. Ante la invitación de Dios a pedir lo que quisiera, Salomón no pide riquezas ni honores, solamente le pide a Dios sabiduría para ser rey según el corazón de Dios. Vale la pena que en nuestra oración, además de darle gracias a Dios por todas las maravillas que hace por nosotros, también le pidamos. Y le pidamos en abundancia. Dios es tremendamente rico, tiene mucho para darnos. Pero sobre todo pidámosle sabiduría. Pidámosle que nos fortalezca la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos siga de verdad enseñando a hacer una síntesis todos los días, es decir, a saber escoger lo que realmente nos conviene como hijos e hijas de Dios, como niños, jóvenes o adultos, para crecer dignamente como personas humanas, para ser definitivamente felices, alegres, porque Dios nos acompaña y nos anima, para poder ser de verdad testigos del Señor donde quiera que nos encontremos. En los domingos anteriores, el Señor Jesús ha hablado repetidamente del reino de Dios y hoy nos vuelve a hablar en estas 4 parábolas. Es decir, nos habla de la comunidad por Él fundada, la iglesia. Y conviene tener una idea muy clara, por eso nos preguntamos, ¿el reino de Dios y la iglesia son la misma realidad? ¿O son dos cosas totalmente diferentes? El proyecto de salvación de Dios se realiza hoy en la iglesia, se realiza hoy como se comenzó a realizar hace 2000 años con la presencia del Señor Jesús, porque la iglesia debe tener la misma edad de Jesús.
En la iglesia se custodia y proclama la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita que fue organizada por la iglesia en sus primeros años y que fue luego entregada al mundo. Palabra de Dios proclamada a tiempo y destiempo, con ocasión y sin ella. La iglesia es la encargada de difundir el reino de Dios en el mundo, en todo el mundo. Por eso el Señor le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. A los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es comunidad de fe, en la que, obedeciendo al Señor, se repiten sus gestos y palabras en la celebración de los sacramentos. Nos reunimos para celebrar los sacramentos por mandato expreso del Señor, que le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. Y cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, por ejemplo, cuando el sacerdote repite los gestos y palabras del Señor en la última cena, no está recordando un hecho que pasó hace 2000 años, sino que en ese momento se actualiza, se hace presente hoy. Lo mismo que Jesús hizo se hace presente hoy. Por eso decimos que el sacerdote es otro Cristo. Y de ahí que el sacerdote dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Nunca el sacerdote dirá: tomen y coman, esto es el cuerpo de Jesús. Cristo se hace realmente presente en los sacramentos. La iglesia proclama el reino de Dios en la práctica de la caridad, como expresión del mandato único del amor. Cuando ustedes hacen posible que otras personas más necesitadas tengan, por ejemplo, un alimento, y lo logran a través de la pastoral social de las parroquias, están haciendo realidad el mandato del amor, el mandato de compartir lo que somos y lo que tenemos, contenido en el 10º mandamiento. En la comunidad eclesial, todos tenemos el compromiso de permitir que Dios reine en nuestra propia vida, aunque sabemos que la miseria del pecado es también una realidad presente. Pero Dios nos dejó una iglesia que es santa porque Él es santo y nos invita a nosotros a ser santos. Y nos dejó también la iglesia pecadora porque nos dejó a nosotros, seres humanos limitados, débiles, y que con muchas posibilidades de fallar muchas veces caemos en el pecado. La iglesia se parece al campo descrito por Jesús, en el cual crecen al mismo tiempo la buena semilla que se ha sembrado y la maleza que ha sembrado el enemigo. Y el corazón humano se encuentra frente a esta posibilidad. Dios sigue sembrando su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, pero el maligno también hace todo el esfuerzo de sembrar toda la maldad que nos podamos imaginar. La vida del bautizado se juega entre el optar definitivamente por Jesús o vivir alejado de Él. Incluso hoy Jesús usa palabras fuertes y decisivas para una fe firme y decidida que es adhesión a su reino. Abrámosle nuestro corazón al Señor y entonces con una decisión firme, digámosle: Señor, definitivamente yo quiero que tú reines en mi vida para siempre. Y ya que hemos recibido tantos bienes del Señor, agradezcámosle por todos esos tesoros pequeños y grandes que ya tenemos y que Él nos ayude entonces a crecer en el mayor de los tesoros, su presencia en nuestra propia vida. Agradezcámosle diciendo: es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz.
mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen, mis manos que trabajan cuando hay tantas que mendigan. Es maravilloso, Señor, volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Es maravilloso, Señor, tener una comunidad con la cual encontrarnos, celebrar, orar juntos. Cuando hay tantos, Señor, que viven en la tristeza y la soledad. Es maravilloso, Señor, sobre todo tener tan poco que pedir y tanto que agradecerte. Por eso en este día, Señor, te digo gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.